Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 17 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y como siempre, de arranque, vamos a ver qué dice Inumet para hoy y los próximos días. Que tenía previsto en esta mañana soleada una mínima de 14 grados. La máxima para hoy será de 22 con cielo nuboso y algo nuboso. Una constante que se va a mantener por lo menos hasta el día de sábado y varían apenas un poquito las temperaturas, porque para mañana será de 14 la mínima, 24 la máxima, y para el sábado 15 de marzo, muy similar, 14 también la mínima, 25 la temperatura máxima, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 9 aquí en la pantalla de TV Ciudad. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivales, pidió penas de prisión de entre 11 y 15 años para 9 militares retirados por delitos de privación de libertad y torturas contra habitantes de San Javier, perpetrados durante la última dictadura civil-militar en el batallón de infantería número 9 de Fraiventos. En un rato ampliamos esta información. Por otra parte, les contamos también que el presidente de la República, Yamandu Orsi, firmó una resolución para postergar por 180 días la aplicación del nuevo reglamento sobre jineteadas aplicado por el Instituto Nacional de Bienestar Animal, el INBA, que entró en vigor el pasado 10 de febrero. La decisión había generado la suspensión de varias criollas en el interior del país. Por otra parte, les contamos también que el Frente Amplio pretende relevar todo el Estado para conocer qué alcance tuvo el vínculo entre el pasado gobierno y la Fundación Aganar. Los cuestionamientos cobraron fuerza al conocerse una serie de contrataciones definidas en las últimas horas de la pasada administración de Luis Lacalle Pou. El diputado colorado Sebastián Sanguinetti presentó un proyecto de ley para exonerar multas leves de tránsito con cursos de reeducación vial. En un rato le contamos de qué se trata. También les decimos que la movilización que habitualmente realizan los miércoles un grupo de jubilados alrededor del Congreso de la Nación, esto es en la República Argentina, en esta ocasión contó con el apoyo de movimientos sociales y barras de hinchas de distintos equipos de fútbol. En un rato también les vamos a contar qué está pasando y qué pasó en la República Argentina. Bueno, también vamos a tener entrevista central después de las 8:30 de la mañana. Vamos a estar recibiendo al experto en educación de UNICEF en Uruguay, Alejandro Retamoso. Hay preocupación por los altos niveles de ausentismo, sobre todo en educación media. Sobre ese tema vamos a estar hablando después de las 8:30 de la mañana. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir hasta las 9 en la pantalla de TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @IM Tránsito, @MBD Transporte, lo que ocurre con el tránsito en la ciudad, que algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora, el Centro de Gestión de Movilidad. Les contamos que está cortado Arias entre Juan Pedro Beranger y Francisco Gómez Marín. Esto será hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado. También Gaboto entre Canelones y Maldonado estará cortado desde las 12 del mediodía hasta la hora 20:30 por tareas de hormigonado. Y también Luis Alberto de Herrera entre 26 de marzo y Echevarriarza estará cortado hasta el 26 de marzo también, justamente por obras de vialidad en esa zona. Está soleada la mañana. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Como decíamos en nuestros adelantos, el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, realizó un pedido de informes destinado al Tribunal de Cuentas y a la Agencia Reguladora de Compras Estatales para conocer la magnitud y características de contratos que mantuvo la administración de Luis Lacalle Pou con la Fundación Aganar. El pedido se dio tras conocerse una contratación directa que firmó el exmandatario a 3 días de abandonar su cargo por $3.600.000. Nosotros venimos siguiendo este tema hace mucho tiempo, en virtud sobre todo de situaciones extraordinarias como las que se han planteado en el departamento de Paysandú, donde hay unos 500, casi 500 personas contratadas por la Fundación Aganar,
el departamento de Maldonado, donde hay una cifra que ronda, según nos informan, unos 1000 funcionarios. Estos realizan tareas muy diversas, no solo tareas básicas de limpieza, en algunos casos mantenimiento de espacios verdes, sino también de carácter administrativo, por ejemplo, en el lugar de funcionarios municipales, etcétera. Es más, hay denuncias de situaciones de funcionarios contratados que cuando culmina el contrato se los contrata vía Fundación Aganar. Todos estos hechos son hechos graves, exige ser investigado, ¿no? Para eso está el Parlamento, y en virtud vamos a hacer un pedido de informes, ya lo hemos hecho, destinado a toda la Administración Central, a todas las intendencias de todo el país, al Tribunal de Cuentas, que tiene mucha información. Hay situaciones con la Secretaría del Deporte donde, por ejemplo, se fundamenta que es la única organización que se presentó, cosa que sorprende, pero si es así, estaría justificado esa adjudicación. La multiplicidad de servicios, como te mencionaba antes, es una de las características que nos llama mucho la atención y hace que esta empresa provea desde acompañantes para personas con discapacidad hasta personas para el barrido, limpieza, toda clase de trabajos administrativos. El vínculo previo al 2020 con el Estado de la Fundación era totalmente diferente al que actuó en el último periodo. Sí, conocemos solo una relación con la Secretaría del Deporte, a posteriori para adelante, hay un crecimiento enorme. Bueno, hay más repercusiones a propósito de este tema, porque el director ejecutivo de la Fundación Aganar, Alejandro Rico, confirmó a MBD Noticias que la organización cuenta con una plantilla de 1.700 vínculos laborales en todo el país y que se ha incrementado a 2.200 con los recientes contratos de jornales solidarios por los convenios con las intendencias de Rocha y también Paysandú. Rico manifestó en torno a estos cuestionamientos que se hacían referencia que no es bueno mirar a quienes dirigen las organizaciones por lo que votan. El hecho de que yo haya ocupado un cargo de gobierno hace un cuarto de siglo me parece absolutamente irrelevante y lo que sí entendemos que no es bueno para la salud democrática del país y para la relación entre los partidos políticos y la sociedad civil andarle mirando el pelo a las personas que dirigen las organizaciones. Porque yo te podría decir también que la mayoría de los directores o principales figuras de las organizaciones sociales más relevantes son de izquierda, y es así, pero yo no digo por eso que los contratos que esas organizaciones tienen responden a su ideología. Nosotros estamos absolutamente tranquilos que más allá de todas las teorías que se están generando, no hay una sola denuncia que diga que Fundación Aganar malversó fondos, que no tiene una partida rendida, que hay oscuridad en la rendición de sus números. Esa resolución del Poder Ejecutivo es una prórroga, una extensión, porque el programa terminaba en diciembre, cambiaba el gobierno y tú no podés dejar 240 adultos mayores en la calle porque el programa se queda sin ejecutor. Por lo tanto, la administración anterior extendió ese programa, como muchos otros, a diversas organizaciones, no solo a Fundación Aganar. En ese caso, el expediente, tenemos entendido, estaba desde diciembre para la firma. El presidente no lo firmó en diciembre, lo terminó firmando un 20 y pico de febrero, y eso ocasiona la polémica. Los honorarios que cobran las ONG por generar estos programas pueden ser 60, 80, 90 mil pesos. ¿Me entendés? Y eso también es importante que se diga, que los montos que manejan las organizaciones entran por la cuenta y al otro día salen al destino que está predestinado. Ojo cuando se manejan 20 millones para acá, 30 para el otro lado, porque el oyente que dice, se afanan todo, andá a saber dónde fue esa plata. Bueno, y hay más repercusiones a propósito de este tema porque el diputado Frente Amplista por el departamento de Maldonado, Joaquín Garlo, dijo, entre otras cosas, que la Fundación Aganar se convirtió en una agencia de colocación para militantes nacionalistas. Según señaló a MBD Noticias, que son miles los contratos que vincula a la Intendencia de Maldonado con la organización desarrollando múltiples tareas. En Maldonado la Intendencia comenzó a contratar a la Fundación Aganar ya en el periodo de gobierno anterior. En el 2015 se realizaron las primeras contrataciones
que fue una especie de laboratorio experimental de lo que a lo largo de este último periodo de gobierno ha sucedido en otras intendencias departamentales. En Maldonado la Fundación se ha convertido en una especie de agencia de colocación de militantes y correligionarios del gobierno, y ha sido la forma de ingreso a trabajar dentro de la estructura del gobierno departamental de muchas personas con vínculos directos políticos con el Partido Nacional. Hay un ejemplo muy paradigmático que es el del municipio de Garzón, donde la mayoría de los funcionarios del municipio son contratos de la Fundación Aganar. Los funcionarios municipales que prestan servicios allí son los maquinistas y los choferes. El resto son todos contratos de la Fundación Aganar, los que realizan la tarea administrativa dentro del propio municipio. La verdad que es un mecanismo bastante complejo que genera un manto de oscuridad en torno al ingreso al trabajo dentro de la Intendencia, utilizando además esos beneficios propios de una fundación como es en este caso, ¿no? Estamos hablando de que no se pagan aportes a la Seguridad Social, que esos trabajadores tienen contratos a término que implican el no pago de la indemnización por despido, entre otras complejidades que presenta este tipo de contratación. Estamos hablando de miles de personas contratadas. Sabemos que se han realizado múltiples contratos entre la Intendencia y la Fundación. No tenemos al momento de hoy la cifra exacta. Lo que sí sabemos es que son miles de personas. En otros asuntos les contamos que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo que para establecer con claridad real cuál es la situación fiscal del país, todavía falta información de las cuentas públicas en varios organismos, pero acotó que la que ya se conoce es un poco peor de lo que se había imaginado. Al hablar en el streaming Desayunos Búsqueda, Odone dijo que el diálogo social sobre seguridad social va a incluir todos los aspectos del funcionamiento de las AFAPs, con la única excepción de que esos fondos deben seguir estando en manos de gestores profesionales. Es una situación en la cual el resultado fiscal esencialmente no es distinto al que las cifras oficiales, al que esta administración saliente recibió, con un déficit fiscal del sector público consolidado de 4,3% del PIB, con más gasto, unas 6-7 décimas más de gasto de lo que había hace 5 años, y a su vez con una deuda pública que creció la deuda bruta casi 10 puntos del PIB. Eso es algo peor de lo que nos imaginábamos, poquito. Por lo menos a lo que yo me imaginaba hace 3 o 4 meses, no es algo dramáticamente peor, ¿no? El gobierno saliente tiene un mandato claro que era hacer una consolidación fiscal sostenible en el tiempo, y eso claramente no ocurrió. Odone reconoció que la situación del CASMO y de la Caja de Profesionales son emergencias que este gobierno debe atender. Mencionó también el arbitraje pendiente con la empresa constructora del Ferrocarril Central. Respecto a las AFAPs y su futuro funcionamiento a la luz del diálogo social sobre seguridad social, Odone dijo que lo importante es garantizar que la administración del Fondo de Ahorro Previsional esté en manos de gestores profesionales. Ahora, hay un conjunto de cosas que las AFAPs hacen que, en mi opinión, como he aprendido gracias a lo que me han explicado, son, no diría que superfluas, pero no son sustantivas, como tiene que ver la relación con los clientes, la relación con los ciudadanos, la relación tanto en la captación y fidelización de los clientes, que no necesariamente son sustantivas, y por tanto ahí puede haber modificaciones. Yo soy de los que creo que esto no es clave de cambiarlo, no sería mi prioridad, pero entiendo que hay gente que así lo considera, y por tanto creo que, salvaguardando lo primero que decía, que eso no se modifica, lo demás es parte del debate, y además el Frente Amplio lo planteó con claridad en campaña, y eso no creo que introduzca ruidos al mercado. Bueno, muy bien, uno de los temas que mencionábamos en nuestros adelantos en el arranque de esta primera edición de MB Noticias tiene que ver con que la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, en crímenes de lesa humanidad, pidió la prisión de 9 militares retirados por los delitos de privación de libertad y torturas contra habitantes de San Javier durante 2 operativos realizados en la pasada dictadura. Los delitos se cometieron en el Batallón de Infantería número 9 de Fray Bentos, y entre las víctimas se encuentra el médico Vladimir Roslik, quien murió bajo tortura. El 23 de diciembre del año pasado procedimos a acusar en la causa que todos conocemos como Roslik, pero en realidad es contra ciudadanos de la colonia San Javier, por 2 operativos realizados en dictadura. Uno en el año 1980,
que fueron alrededor de 20 víctimas, y otro en el año 1984, donde fueron 9 víctimas, entre ellas Roslik, que falleciera en la tortura. También Roslik fue preso en el 80, por eso en esta instancia nosotros, y conforme a lo que estableció la Suprema Corte de Justicia en una sentencia de casación, nosotros no imputamos el delito de homicidio porque la Suprema Corte de Justicia no nos posibilitó eso, pero sí imputamos las privaciones de libertad y las torturas acaecidas en el batallón de infantería número 9 en el año 80 y en el 84. Hemos presentado abundantes evidencias, estamos convencidos de que las personas deberían ser condenadas, pero eso va a ser en el marco del proceso. La semana próxima vamos a tener el control de acusación y ahí tendremos una pauta de lo que puede llegar a pasar en el juicio, porque ahí se va a establecer la prueba, en ese control de acusación, la prueba que se va a incorporar al juicio. Cambiamos de tema ahora, les contamos que el presidente de la República, Yamandu Orsi, le pidió al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que suspenda por 180 días la resolución del INBA, del Instituto Nacional de Bienestar Animal, del pasado 10 de febrero que afectó la realización de las fiestas criollas con jineteadas durante, en todo el territorio nacional. En la misma resolución, el presidente Orsi anunció la intención de trabajar en un marco regulatorio para las jineteadas. El presidente de la República, Yamandu Orsi, envió este miércoles un comunicado al ministro de Ganadería, Alfredo Frati, para anunciarle la suspensión por 180 días de la resolución aprobada por el Instituto Nacional de Bienestar Animal, INBA, el pasado 10 de febrero en el anterior periodo de gobierno para dar un marco regulatorio a las jineteadas durante las fiestas criollas. La medida se toma con el fin de profundizar en el intercambio de las diferentes perspectivas con relación a los aspectos más relevantes de la misma, expresó el mandatario. El bienestar animal, su cuidado y tenencia responsable resultan tópicos relevantes para este gobierno, remarcó Orsi. Sin embargo, el presidente explicó que tras el debate suscitado por la nueva normativa, entiende necesario convocar de forma urgente una mesa de diálogo con las organizaciones involucradas en las festividades relativas a las destrezas criollas. La decisión del gobierno se da luego de que, bajo el nuevo marco normativo, se suspendieran varias actividades, entre ellas una criolla en Florida esta semana. La reglamentación incluye multas que alcanzan los $20.000. Esa resolución había sido duramente cuestionada por el senador nacionalista Sebastián da Silva, quien ahora saludó la decisión del actual gobierno. Tras una reunión con los senadores Sebastián Savini del Frente Amplio y Pedro Bordaberry del Partido Colorado, da Silva anunció que había consenso en el pedido de prórroga para esta reglamentación, pedido al que finalmente hizo lugar el presidente Orsi. El presidente Yamandu Orsi accedió a nuestra solicitud y se postergó por 180 días el reglamento de jineteadas. Buena cosa que el sentido común prevalezca. Enhorabuena, publicó el senador nacionalista. Bueno, y a propósito de este tema, hay más repercusiones porque las organizaciones que trabajan por el bienestar animal rechazaron la decisión del presidente Orsi. Rita Rodríguez, que es integrante de la Coordinadora para la Abolición de las Jineteadas en Uruguay, enfatizó en que el diálogo sobre este tema ya fue dado y que no entienden la decisión del mandatario. A nosotros nos sorprende mucho, realmente no entendemos muy bien las razones por las cuales se está haciendo. Nosotros somos abolicionistas, como animalistas que somos, queremos que las jineteadas dejen de existir en Uruguay, en ese sentido nos opusimos a una reglamentación, pero entendemos que esta reglamentación es lo mínimo que se puede exigir para que se realicen efectivamente jineteadas, por lo tanto no entendemos cuál sería la necesidad de suspenderlo, porque además llevó en el INBA más de 1 año y medio de discusión entre 8 organizaciones representadas en el Instituto Nacional de Bienestar Animal, entre los que están, por supuesto, la medicina veterinaria, el propio Ministerio de Ganadería y los productores rurales, y además con muchísimo diálogo con las asociaciones civiles y los involucrados en la materia. El diálogo ya fue dado por muchísimo tiempo, y suspenderlo en este momento nos parece que no tiene sentido, y además que creemos que es necesario fundamentarlo. Las jineteadas tienen que dejar de existir en todo el Uruguay, pero si tenemos que ver una jineteada que está
cuidada al máximo es la de Montevideo. Aún así vemos cómo mueren caballos constantemente en estos eventos casi todos los años. Y entonces creo que la discusión tendría que darse en otros términos, ¿no? ¿Por qué sostener una actividad que es absolutamente violenta? Porque se dice que con esto se apoya a escuelas rurales. ¿No debería capaz el Estado estar a través de su Ministerio de Educación y Cultura haciendo que a las escuelas rurales no les falte nada y no fomentando jineteadas para que esto pase? El Ministerio del Interior recibió en la víspera autoridades policiales, también de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y autoridades de las Intendencias de Montevideo y también de Canelones para aumentar los controles a motos y otros vehículos que circulen en infracción y además sean utilizados para cometer delitos. En ese marco, la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, hizo referencia a los operativos que se vienen realizando en los últimos días. Tenemos vehículos donde les falta el seguro, donde no están empadronados, donde la chapa, matrícula está dañada, donde no coincide el vehículo con el conductor, en la relación, ¿no? Bueno, y toda esta información para nosotros es importante poder trabajarlo y avanzar. Quizás estamos pensando en un proyecto de ley para abordar estas cuestiones. Los objetivos que planteamos para los operativos se cumplieron: mayor presencia policial, mayor control y fiscalización, y algunas cuestiones más que tienen que ver con la seguridad de las personas y de los bienes que también estamos recopilando. Estos operativos lograron contener este tipo de hurto y estamos evaluando para moverlos por la ciudad. Va a ser un patrullaje más asimilado al PADO, en el sentido de instalar el patrullaje, monitorear y mover el patrullaje de día, de lugar y de hora. Cambiamos de tema ahora. Ven ustedes, una investigación concluyó que los restos óseos hallados en octubre en Capurro, en el predio que antiguamente ocupó el caserío de los negros, corresponden a un adolescente oriundo del suroeste de África. Se da por hecho que se trata de una persona esclavizada, ya que en la época colonial las víctimas de trata esclavista eran recluidas en el caserío antes de ser entregadas. El doctor en antropología biológica Gonzalo Figueiro lideró la investigación y le dijo a MBD Noticias que se trata de un hallazgo histórico. Estaban muy mal estado de conservación los huesos de la pelvis, que son los ideales para poder determinar el sexo del individuo. Por lo tanto, ahí recurrimos a análisis de ADN que nos reveló que el individuo sería varón. Y también aprovechamos el ADN extraído para ver qué pasaba con posibilidad de establecer mínimamente su origen continental a través de un análisis de ADN mitocondrial, que es un ADN heredado por línea materna. Y ahí encontramos que el linaje materno de este individuo, es decir, por lo menos sus antepasadas maternas, provendrían de la región suroccidental de África, y tiene una secuencia similar a la que se encuentra en poblaciones actuales en Namibia, Zambia o Angola. A través de técnicas vinculadas con la dentadura y el largo de los huesos, establecimos que se trataría de un individuo que habría muerto entre los 16 y 18 años. Las vértebras del cadáver presentan lesiones que sugieren una posible causa de muerte. Y esas lesiones son consistentes con que el individuo estaría sufriendo de tuberculosis. Nunca vamos a poder saber si eso fue lo que lo mató, pero la persona tenía tuberculosis al momento de morir y seguramente las condiciones de maltrato y hacinamiento en el que probablemente estaba podría haber agravado la condición. Según Figueiro, el hallazgo de Capurro deja en evidencia que Uruguay tiene carencias legales y de protocolos. Al mediano o largo plazo tenemos que pensar en legislación al respecto. Y también a un corto plazo, en realidad, ya pensar en por lo menos protocolos en el momento del hallazgo para pensar con quién se tiene que discutir la eventual excavación y extracción de los restos.
Cambiamos de tema ahora, les contamos que la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, destacó el convenio firmado entre los ministerios de Desarrollo Social y también de Trabajo y Seguridad Social para incluir en la próxima ronda de los consejos de salarios los temas vinculados a cuidados y también a corresponsabilidad. No descartó que esto permita abarcar puntos vinculados a las licencias y los centros de primera infancia. Nosotros entendemos que la negociación colectiva tiene un rol en la promoción y en la contribución a las políticas de corresponsabilidad en los cuidados y hemos firmado un acuerdo para promover precisamente eso. Vamos a estar en las cláusulas, en la próxima ronda de consejos de salario, dentro de lo que son los lineamientos no salariales, incluyendo los temas de cuidados y corresponsabilidad, para que se introduzcan como aspecto de negociación en las distintas mesas de consejo de salario, para que los actores sociales vayan encontrando soluciones a medida. No hay una única forma de resolver el tema del cuidado, entonces la idea es que se encuentren soluciones a medida en las distintas mesas. Se pueden incluir aspectos vinculados a licencias para trabajadores en general, que tengan determinadas cargas de cuidado, se pueden incluir prestaciones, copagos de centros de cuidado, servicios de teleasistencia, servicios de cuidado de personas mayores. Se puede trabajar también en lo que son los centros siempre, centros gestionados entre sindicatos y empresas para el cuidado de primera infancia. Se está pensando en centros siempre para adultos mayores también o centros de día. Distintas situaciones según el sector. La secretaria nacional de Cuidados y Discapacidad, Susana Muñiz, dijo que se está trabajando con funcionarios y también con organizaciones sociales en el armado del proyecto de ley de presupuesto. Sostuvo que se está realizando un diagnóstico de la situación y que ya se fijaron 13 prioridades para comenzar a trabajar. Hay varias problemáticas, entre ellas, las organizaciones señalan que los mecanismos de gobernanza de alguna manera no han sido fortalecidos y por lo tanto nuestro compromiso es de volver a convocarlos tal cual se había pensado en la ley. Por otro lado, nos reclaman también la división de lo que es la Secretaría de Cuidados de la de Discapacidad, cosa a la que el gobierno del Frente Amplio está comprometido, pero obviamente queda pendiente de la aprobación en el Parlamento. Y por otro lado, como tema urgente, por ejemplo, aparece el tema de la cantidad de población que aún no ha sido evaluada para ver si puede acceder a un asistente personal. Muy bien, segundo bloque de MB Noticias, como dijimos antes de la pausa, momento de entrevista central en esta primera edición y un tema que planteábamos de arranque. 4 de cada 10 adolescentes pierden más del 20% de las clases de liceo por año, según un estudio realizado por UNICEF y la Asociación Pro Fundación para las Ciencias Sociales. Para conocer más detalles sobre este asunto es que ya estamos recibiendo a Alejandro Retamoso, experto en educación de UNICEF. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Retamoso, ¿cómo se realizó este trabajo? Este trabajo lo realizamos el año pasado conjuntamente con la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, un poco preocupados por la situación de ausentismo a nivel estudiantil y un poco preocupados por tratar de brindar algunas soluciones o algunas aristas que puedan orientar a las iniciativas de política. Ahí está. Del trabajo se desprende que Uruguay tiene unos niveles muy altos, por eso la preocupación de UNICEF, entre otras cosas, de ausentismo. ¿A qué se debe concretamente? ¿Esto es un factor puntual, es multifactorial? Exactamente. Efectivamente, Uruguay ostenta una posición no muy buena en términos comparados con respecto a otros países en lo que tiene que ver con el ausentismo estudiantil. Ya el INED había mostrado para educación primaria que estábamos en una situación un poco desventajosa en este aspecto de las faltas a clase por parte de los alumnos. En este caso, en este estudio, lo que logramos identificar también es que en el marco del contexto internacional, que siempre es bueno compararse con otros países para saber cómo estamos, Uruguay tiene una posición, por ejemplo, basándonos en un estudio de PISA, que además de preguntar e indagar sobre aprendizajes, también profundiza sobre aspectos de factores asociados al aprendizaje, como es el ausentismo de los estudiantes. Ahí logra identificar que estamos en una posición entre los 3 de los 14 de América Latina, en peor ausentismo, por así decirlo, y al mismo tiempo entre el 11º país de 80 que participan en el estudio internacional. Entonces, eso claramente nos habla
de un factor uruguayo en términos de por qué se produce, porque en general los adolescentes, por lo menos de Latinoamérica, tienen bastante homogeneidad y es poco probable que un adolescente en Uruguay sea muy distinto al de Chile. Y, por ejemplo, en Chile faltan la mitad de lo que faltan en Uruguay en educación media básica. Claro. Y eso es un motivo de preocupación. Es preocupación y es alarmante, realmente. Se habla de un promedio de 38 días de clase perdidos por año. Exactamente. ¿Cómo repercute esto en la formación de los estudiantes en este caso? Ahí está un poco el énfasis del estudio, más allá de problematizar, describir cómo se daba el ausentismo, en dónde se daba un poco más o qué factores en las tendencias se han venido observando. Había un foco específico en intentar indagar si el tema de la falta a clases tenía algunas repercusiones sobre otros aspectos y principalmente sobre los aspectos que tienen que ver con la educación. Ahí el estudio lo que logra identificar con la evidencia, recopilando la evidencia que pudimos obtener a partir de la educación secundaria, de los propios datos de registros administrativos y de investigaciones internacionales, es que existen indicios bastante claros de que la falta a clases cuando es frecuente, cuando es prolongada, cuando tiene estas características de 37 días en promedio de faltas en un año lectivo en secundaria que es de 170, para que veamos la magnitud de esto. Sí. Hay efectos, la verdad que bastante importantes en lo que tienen que ver, en primer lugar, con el aprendizaje. En el caso de educación secundaria es anticipatorio en muchos casos de una desvinculación prematura y podría ser una de las explicaciones del bajo nivel de egreso en nuestro país de la enseñanza media superior. ¿En qué porcentaje sea eso? Porque ese ausentismo después termina en deserción. Exactamente. Por hoy es un dato bastante conocido en Uruguay que se destaca que la mitad de nuestros jóvenes no logran egresar de la enseñanza media. Entonces, probablemente uno de los factores que esté asociado es la falta de asiduidad de clases. Y el otro factor que no es menor, además de los aprendizajes y la desvinculación, es el tema de los climas de convivencia dentro de los centros educativos. Está claro que cuando el alumno participa constantemente de la clase, cuando comparte con sus compañeras y con sus compañeros cotidianamente, eso genera climas de convivencia que son muy propicios, primero para la construcción democrática de los alumnos, pero al mismo tiempo también climas propicios para que se pueda aprender. Claro, son motivadores, ¿no? Efectivamente. Estar cómodo en un lugar así también que uno quiera volver. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la infraestructura de los centros de estudio? Por ejemplo, antes de arrancar la pausa yo le planteaba un tema puntual. Por ejemplo, un salón de clases que tiene una capacidad de alumnos bastante grande, pero no tiene bancos. Y entonces el alumno tiene que llegar y buscar bancos en algún lado del alumno, en los profesores. ¿Eso también no desmotiva y fomenta el ausentismo? Ahí está. El ausentismo, por lo que sabemos, y este estudio logró como primero recopilar mucha evidencia a nivel internacional y después también mirar algunas cosas a nivel nacional, lo que identifica en primer lugar que este es un tema multicausal, es decir, no hay una sola razón por la cual los alumnos falten. Hay razones que tienen más que ver con características individuales, otras que tienen que ver con las características de la familia o de la comunidad, y hay otros que tienen que ver propiamente con lo que los centros educativos, las escuelas o liceos ofrecen como oferta educativa a sus estudiantes. Y ahí hay varios factores que pueden intervenir en que un alumno esté desmotivado, no tenga ganas o no sienta ganas de estar en clase. Uno de ellos pueden ser los niveles de infraestructura, otros tienen que ver lógicamente con la motivación para el estudio. Es como muy necesario acercar lo que el sistema educativo ofrece con lo que los adolescentes quieren. Esa es una tarea vital y que obviamente compromete la capacidad de poder mantener regularmente la asistencia a clases. Pero este no es el único, no es solo los factores institucionales los que inciden en el ausentismo y eso está bastante comprobado, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con los hábitos permanentes por parte de los alumnos y de las familias a insistir con que se tiene que estar a clase todos los días. Claro. Y acá es importante descifrar a qué nos referimos con el tema del ausentismo. O sea, no nos estamos refiriendo a las faltas a clases en algún momento del año, porque en realidad faltar a clases forma parte del proceso básico, porque los estudiantes y todos nosotros nos enfermamos, porque un día de lluvia se nos puede inundar la zona donde estamos viviendo, porque podemos estar enfrentados a una situación realmente extrema de violencia familiar o de otras características, o los estudiantes se mueven de localidad, se van de un departamento a otro. Todos esos son factores que sabemos que inciden para que alguien en algunos momentos pueda decidir no ir tanto a clase. Ese no es el motivo principal. El motivo, o sea, no nos estamos refiriendo con ausentismo a algunas situaciones puntuales. Nos referimos a aquellas que se dan frecuentemente. Cuando frecuente se faltan sostenido,
Hay como dos vertientes. El frecuente es porque se da sostenido y eso casi a veces puede ser la antesala de la desvinculación o del abandono. Pero también la idea de que si uno falta una vez por semana, tenemos 4 faltas al mes y 4 faltas al mes en un año lectivo de 10 meses son 40 faltas. Claro. Entonces, a veces hay un efecto del prolongado y otras veces es el de goteo permanente. Entonces, tomar conciencia de que este fenómeno a veces pasa en forma silenciosa por parte de todos los actores, es muy importante. Es como un efecto silencioso que se va dando muchas veces. Hay que estar atentos, ¿no? En este caso los docentes también, ¿no? Ahí está. Hay como múltiples actividades de distintos ángulos que se tienen que dar. Lógicamente los docentes, por ser un actor principal para el proceso educativo, pero además porque están en contacto permanente con el alumno y con las familias, son como el primer eslabón como para poder detectar y sobre todo tratar de intervenir sobre el asunto. Pero en realidad esto compromete como acciones a distinto nivel de lo que son los sistemas de alerta temprana, que nuestro país afortunadamente tiene buenos sistemas de alerta. Un sistema de alerta básicamente es, a partir de lo que se registran las faltas todos los días, en primaria con el sistema Gurí, en secundaria a través del sistema de Bedelías. Esos sistemas de alerta le van indicando a cada uno de los estamentos del sistema educativo cuando el alumno va faltando. Entonces, a partir de eso se activa un conjunto de protocolos que en los centros educativos se empiezan a accionar. Pero claramente, hoy por hoy, en tanto tenemos tanta cantidad de faltas, los sistemas de alerta tienen muchas alertas. Claro. Y cuando hay tantas alertas, a veces el sistema no puede responder rápidamente en función de las particularidades de estas multicausalidades que tiene el ausentismo docente. Entonces, intervenir sobre una situación de un estudiante que no está yendo porque está desmotivado exige un tipo de respuesta que va mucho más orientada a lo pedagógico, al acompañamiento pedagógico, académico. Si hay una situación que tiene que ver con que me mudé, es otro tipo de intervención. Claro. Si hay una situación de violencia, es un tipo de intervención que incluso excede al sistema educativo y que necesitamos ahí ser muy estratégicos en coordinar con otras políticas del Estado. ¿Y el sistema está preparado para contener este tipo justamente de Este tema no es nuevo, es un tema bastante estructural. Cuando decimos estructural es que en realidad es alto desde hace muchos años y a pesar de muchas intervenciones que se han hecho en la década pasada, en los últimos 5 años, no se ha logrado revertir. Somos un país que tenemos un alto índice de ausentismo en educación inicial, en educación primaria, y este estudio lo refleja para educación secundaria. Esas intervenciones han sido de distinta naturaleza. Luego de la pandemia se incrementó bastante el ausentismo docente y las estrategias que han sido variadas en realidad no han tenido los efectos buscados. Por eso un poco el trabajo que me parece que nos compromete a todos, y esto digo cuando digo todos es porque este tema tiene muchas vertientes para el trabajo. Hay un trabajo que es de la institución, de poder hacer más atractiva y estar atenta a accionar cuestiones en los centros educativos, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la necesidad de que valoremos como sociedad que es necesario ir a clase y que faltar a clase no da igual. Faltar a clase es la garantía para que los alumnos aprendan. Entonces, yo creo que estamos en un momento de transición, en un momento bisagra de poder decir, hoy por hoy y con todas las acciones que se han hecho, no se ha logrado revertir este tema. En educación inicial y primaria es parecido, está definido como una de las prioridades para los próximos años. En educación secundaria, a partir de esta evidencia que es inédita, también detectamos que a pesar de la particularidad que tiene educación secundaria, es un tema compartido con los otros niveles educativos y ahí la política educativa deberá trabajar como para tener una iniciativa mucho más integral de acción a nivel de territorio. Nos quedan un par de minutos, pero antes de preguntarle por las recomendaciones que realiza UNICEF en este caso, me quedo con algo que usted decía antes, ¿no? Esto de, bueno, la deserción, el ausentismo y demás, y hablamos de cómo repercuten los estudiantes en ese momento. Pero ¿qué pasa con las personas a futuro, con la formación de las personas a futuro? ¿Cómo impacta eso? Ahí la evidencia es menor, que pudimos presentar en el estudio, pero efectivamente a través de algunas características que detectamos en estudios, los que se llaman estudios longitudinales, que siguen a un conjunto de alumnos a través del tiempo, logramos identificar, en primer lugar, que si un alumno falta en primaria, es muy probable que falte en enseñanza secundaria. Claro. Que además si un alumno falta en forma prolongada durante todos los niveles educativos, es mucho más factible que se desvincule y que por lo tanto no continúe sus estudios más allá de la educación media superior. Y eso obviamente compromete las trayectorias educativas y de ahí un poco el nombre del estudio, es
Estudiamos el ausentismo en una población que es la de secundaria básica, pero estamos muy preocupados por sus impactos en las trayectorias de los alumnos, que parecerían ser altos. Está muy bien. Retomamos en 30 segundos. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que realiza el documento? En el documento al final se presentan un conjunto de iniciativas o de propuestas orientadoras para trabajar, basadas en primer lugar en una cuestión que es muy importante, que es la necesidad de personalizar la educación. Cuando un problema es múltiple y tiene distintas características, necesitamos conocer qué le pasa al alumno, en por qué faltó. Y para eso lo mejor es personalizar, estar al lado de él, acompañarlo, para poder, en función de encontrar qué es lo que le provocó la falta, poder accionar algunas cuestiones. El segundo principio es el de trabajemos oportunamente. Oportunamente quiere decir que si faltan en primaria, estamos en capacidad anticipatoria para trabajar con ellos en enseñanza secundaria sobre el tema. El tercero es también tener protocolos establecidos. Hay muchos avances en la enseñanza en términos de protocolo. Lo que sí sabemos es que como las alertas son tantas, el sistema no da abasto para atender todas esas alertas. Cuando uno protocoliza es capaz de identificar y direccionar mucho mejor la política de intervención. Y sobre todo también ser multisectoriales. Este no es un fenómeno solo de la educación, aunque la educación es el actor principal, necesita coordinar con otras políticas del Estado para activar mecanismos de ayuda y de prevención. Temas para seguir hablando, sin duda, así que dejamos esta charla de cuenta de más, ¿le parece? Muy bien, Alejandro muchísimas gracias por la invitación. Experto en educación, gracias por estos minutos en MBD Noticias. Muchas y felicitaciones gracias por el trabajo. Bueno, muy bien, nosotros ahora salimos de los estudios de TV Ciudad porque nos está esperando el móvil de Juliana Perdomo. Juli, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Gracias, Josema. Muy buenos días para todos. Hoy los convoco para hablar de la compleja situación que están atravesando los trabajadores del frigorífico Casablanca en Paysandú a raíz de lo sucedido con Conexión Ganadera. En la jornada de ayer, el diputado Walter Berry del Partido Colorado presentó una serie de propuestas paliativas y nos acompaña para detallarlas. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, propuestas que nuclean a varios ministerios. ¿De qué se trata? Muchas gracias a ustedes por estos minutos. Bueno, en realidad lo primero es la preocupación enorme que nos genera la posible pérdida de un frigorífico como Fricasa, frigorífico Casablanca, que están enclavados sobre el río Uruguay, en la razón de ser de una población denominada Casablanca precisamente, que nació con el frigorífico hace ya muchísimos años. El frigorífico Casablanca es de los más antiguos de Latinoamérica. Algunos dicen que es el más antiguo de Latinoamérica. Su actividad saladeril comenzó en 1806, así que imagínense. Tenía un mercado exportador. Bueno, a raíz de la caída de Conexión Ganadera, de la estafa piramidal de Conexión Ganadera, una de las consecuencias fue la pérdida de confianza en los productores, sabiendo, cuando se hizo público, que tenían un endeudamiento con el principal de Conexión Ganadera y con Conexión Ganadera de más de 25 millones de dólares. Se puede imaginar que ante esa situación los productores que remitían ganado dijeron: la situación es delicada, yo no voy a remitir más mi ganado ahí porque no sé si lo voy a cobrar. Típico de una corrida bancaria, digamos, similar. Terminaron pasando de 1.400 reses faenadas a 200 reses faenadas. En realidad el frigorífico funcionaba bien, pagaba en tiempo y forma, no tenía atrasos con sus proveedores, no tenía atrasos con sus trabajadores prácticamente. Pero bueno, de un día para otro comenzó a tener dificultades y perdió el mercado exportador, perdió el abasto interno de la ciudad de Paysandú, que tenía un gran porcentaje, más de 20 carnicerías asociadas a la marca, digamos así. Y bueno, la situación es que hoy hay 530 funcionarios en seguro de desempleo, con particularidades muy especiales, porque son trabajadores que en algunos casos trabajaban 2 jornadas por semana, 3 jornadas por semana. En algunos están cobrando un sueldo seguro de paro muy bajo. Muy bajo. Más allá de la buena voluntad que han tenido tanto el gobierno saliente, en el cual integramos, como el actual, de darle seguro de paro a aquellos que no tenían los días aportados para obtener el seguro de desempleo. Pero claro, cuando usted tiene jornales bajos, el promedio termina siendo bajo. Entonces, bajo no, pocos jornales. Hoy cobran en promedio 5.000 pesos por mes y es muy poco. Entonces habría que buscar algunos paliativos, por ejemplo a través del MIDES, a través de tarjetas que lo puedan asistir mientras esté la situación de seguro de desempleo y luego que tengan la tarjeta MIDES poder obtener la tarifa social de UTE, por ejemplo, y algún beneficio no sé, que vayan paliando la situación de muchas familias. Para que tengamos una idea, la población de Casablanca tiene 460 personas.
y el frigorífico tiene 530 empleados en seguro de desempleo. Se puede imaginar que el impacto no es solo en Casablanca, sino mucho más grande. Pero bueno, de eso se trató el planteo, de darle estado parlamentario, radicarlo en la Comisión de Industria, de la legislación del trabajo, para que comencemos a trabajar en... La solución de fondo no pasa por el Estado, pasa por ellos, porque es un tema de privado. Ellos tienen que resolver cómo cerrar la deuda, cancelar la deuda con Conexión Ganadera, en eso se está negociando. Una vez que lo logren hacer, sí, el Estado podrá, a la medida que haya garantías y que el negocio sea viable, que lo es, asistir con líneas de crédito para capital de trabajo, digamos así. Pero bueno, lo que buscamos fue darle estado parlamentario, poder comenzar a trabajar en el tema. ¿Cómo se puede trabajar de cara al futuro pensando que estas medidas, como bien decía, son paliativas? Y bueno, lo primero que tienen que hacer las autoridades del frigorífico es despejar el camino del tema de la deuda con Conexión Ganadera. En eso están trabajando, por lo menos es lo que nos manifiesta su gerente. Ojalá se llegue a un entendimiento. La medida que esa deuda quede cancelada, cerrado el tema, obviamente que allí el Banco República sí podría intervenir. Habría que hacer algunas movidas, digamos, de adquirir un endeudamiento que ellos tienen con un privado que tiene la garantía real del bien, y posteriormente a eso sí podría el Banco República, con las garantías del caso. Creo que acá no se trata de asistencialismo, se trata de asistir a empresas que realmente tengan posibilidad. Yo creo que esta la tiene y genera una actividad comercial e industrial importante en la zona, ¿no? Como ya les dije. Hablaba que se perdió la credibilidad de los productores, pero ¿en el sector en general se perdió? Y bueno, esa es una pregunta mucho más amplia y trasciende lo de Fricasa, pero sí, este tipo de negocios que impactan tan fuertemente y que tienen un golpe de más de 250 millones de dólares, uno solo, no hablemos de los demás, sin duda que impactan en la actividad ganadera del país. Pero es nuestro principal rubro exportador, así que seguramente no tengamos más dificultades que esas que hoy ya estamos teniendo, que no son pocas, ¿no? Que no son pocas. Y bueno, habrá que prestar atención mucho más a cómo se manejan este tipo de actividades financieras en el futuro para no seguir teniendo este tipo de problemas, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes y a las órdenes. Bueno, José Maggi, la palabra del diputado Walter Berry del Partido Colorado a propósito de estas medidas que se proponen para los trabajadores del frigorífico Casablanca. Nosotros ahora vamos a abrir el capítulo internacional, nos vamos hasta la República Argentina porque allí ocurrieron graves incidentes y decenas de detenidos en los alrededores del Congreso argentino durante una marcha de los jubilados que reclaman aumentos al gobierno, que además contó con el apoyo de distintos movimientos sociales y barras de hinchas de distintos equipos de fútbol que se sumaron a esta propuesta. Bueno, vamos a recuperar ese material, pero bueno, allí estábamos viendo algunas imágenes de lo que pasaba ayer en Argentina, pero la represión contra los jubilados fue brutal. Vamos a tener obviamente más información y vamos a mostrarles lo que les prometíamos en la edición mediodía de MBD Noticias. Además, les cuento que a las 6 de la tarde, aquí en Uruguay, frente a la Embajada de la República Argentina, allí en Mercedes y Cuareim, habrá una movilización y un cacerolazo en protesta de lo que pasaba ayer en la República Argentina. Les contamos ahora que la entrada en vigor de los aranceles de 25% al acero y también al aluminio que importa a Estados Unidos generaron reacciones desde China hasta Brasil. Por supuesto que responderé, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al recibir en la Casa Blanca al primer ministro irlandés Michael Martin, afirmando que si nos cobran el 25%, el 20%, el 2% o el 200%, eso es lo que les cobraremos. No sé por qué la gente se enoja por eso, porque no hay nada más justo, dijo el líder republicano que desde su vuelta al poder el pasado 20 de enero ha impulsado una política arancelaria como medida de presión en sus negociaciones. Trump consideró que a Estados Unidos le va bien en estos momentos porque él ganó las elecciones el pasado noviembre y admitió que no todos los aranceles previstos son recíprocos y que en algunos casos en los que van un poco más allá de la reciprocidad es porque hemos sufrido abusos durante mucho tiempo como país, sostuvo el líder republicano.
La Comisión Europea propuso un nuevo paquete de contramedidas para igualar el alcance económico de los aranceles estadounidenses a importaciones europeas, que cifran 28.000 millones de euros, mientras negociadores de ambas partes siguen buscando una solución. Estados Unidos comenzó a aplicar este miércoles aranceles del 25% al acero y el aluminio importados, que afectarán especialmente a Canadá en ambos metales y a Brasil, México, Corea del Sur y Vietnam en lo relativo al acero, así como a Emiratos Árabes Unidos, Rusia y China en el aluminio. El mandatario estadounidense alegó que la Unión Europea ha tratado muy mal durante mucho tiempo a su país y que ahora es el turno de Washington. Nos vamos, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. La información vuelve, así se dice, vuelve a nuestra pantalla a la hora 13 y a las 18:55. Los espero en el streaming de TV Ciudad a partir de las 11 de la mañana. Me mandan saludos por acá. Bueno, se viene Ciudad Viva a la pantalla de TV Ciudad. Quédese.